Un saludo a todas las naciones, a todos los que nos sintonizan fielmente aquí en tu canal, el Apostolado de Cristo. Así es, el canal del Apostolado de Cristo, donde tus ojos van a ser continuamente alumbrados en otro nivel. Nunca pienses que lo conoces todo o que conoces mucho. A veces conocer mucho o pensar que conoces mucho te priva de conocer más. Porque Dios trabaja con el humilde para que la palabra siga expandiéndose dentro de tu hombre interior y comienzas a crecer en espiral. Recuerda que la palabra de Dios en el Evangelio no crecemos cuadrado, crecemos en espiral. Y el Señor sigue manifestando el poder de su palabra a través de su Evangelio, a través de los ministros competentes del nuevo pacto que han sido formados para alimentarte. Saludamos también a todos los pastores, ministerios que se educan a través de este ministerio para perfeccionar su presentación, para mantenerse firmes sin fluctuar en la sana doctrina. Gracias por los pastores que nos han contactado. Estamos para servirles. Queremos que su iglesia camine en excelencia. Y con eso nos sentimos honrados de ser una fuente de parte del cuerpo de Cristo para perfeccionar a los santos. Yo soy el pastor Iván López, por lo que no me conocen. Es un gozo inmenso estar delante de estas cámaras nuevamente y de ser un instrumento útil para la iglesia del Señor. Recuerda que al principio y al final de este programa puedes contactarnos a nuestros números telefónicos que salen en pantalla y también a nuestros correos. Así que para mí es un honor. Hoy vamos a estar presentando un tema poderosísimo de nuestro pastor, ministro y maestro José Ángel Cano. Queremos que prestes mucha atención. Si tienes cosas que hacer, pues ve y hazlas y regrese para que nada te desvíe del tema. Lo bueno es que en este tiempo moderno, usted nada más lo pones en pausa y puedes regresar. Así como cuando estás mirando una película y tienes que ir al baño y le pones un pausa, o vas a ir a traerte un cafecito, una Coca-Cola o a comer algo, le pones en pausa. Ve y haz lo que tienes que hacer y vuelve. Pero no te pierdas ni las migajas de este manjar del Evangelio de Jesucristo. Bien, vamos a ir un momentito a Isaías capítulo 55 para darle una introducción al tema de hoy, que va a estar sabroso. Isaías capítulo 55, en el versículo 8, que inclusive es el tema de hoy que va a estar compartiendo nuestro pastor José Ángel, pero para la introducción de nuestra prosperidad. Dios se ocupa de nuestra prosperidad y es bíblico. Mira cómo dice: porque mis pensamientos, ahí está en pantalla, no son vuestros pensamientos. Número uno, como tú piensas no es la manera que Dios piensa. Nosotros somos seres racionales y la razón trabaja para algo, pero no para todo, no para las cosas del Señor. Dice: y mis caminos no son vuestros caminos, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Por eso el apóstol Pablo dice: el que piensa que sabe algo, aún no lo sabe como debe saberlo. Así que para los sabiondos e intelectuales, manténgase humilde delante del pensamiento de Dios. Tu pensamiento es muy chiquito, pero con su gracia podemos entrar y Dios nos da luz a su mente. Versículo 10: porque como desciende de los cielos, escuche bien, la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, cuando desciende ya no regresa, dice, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come.
Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Fíjate que nuestros pensamientos no son como los del Señor, que como tú con tu raciocinio humano puedes pensar que dando algo, sea finanzas, sea amor a tu prójimo, que esas son cosas que tú simplemente das y tú no tienes garantía que eso regresa, porque tus pensamientos humanos te dicen, bueno, si invierto en tal cosa, pues me van a devolver un 10%. Si invierto en aquello, si hago esto, pues obviamente la compañía me va a retornar tanto dinero. Pero Dios, los pensamientos de Dios no son los nuestros. Dios dice siembre, dé, y tú no sabes cómo, pero Él va a multiplicarlo. De la misma forma que en el libro de Génesis la Biblia dice que Isaac sembró en aquel terreno y Dios le devolvió 100 veces más. ¿Cómo lo hizo? Nuestros pensamientos no alcanzan a saberlo. Cuando tú depositas una semilla, un dinero en un ministerio que tú sientas que está siendo administrado por la palabra del Señor, eso no retorna vacío. Todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Dice que de la misma forma que desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar. ¿Cómo Dios lo hace? Dios hace germinar y dice y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Es curioso que Pablo menciona este mismo versículo y él lo vuelve a repetir allá en Corintios, que no vamos a ir ahí ahora, pero esta palabra aplica para nosotros. Isaías era el profeta favorito del apóstol Pablo. Bendecido, vamos a dar, es una generosidad. A veces tú no sabes cómo. A veces llegan cartas a nuestra casa para ayudar a los pobres, para ayudar a niños en África, para ayudar a los hospitales que están estudiando para la cura del cáncer. Esas son buenas obras. Siembra. Y cuando tú ves un ministerio también que te alimenta, siembra ahí, que tú no sabes cómo, pero Dios lo va a multiplicar en una manera abundante. Dice allí que la va a hacer germinar y producir, y que así es su palabra, que será prosperada en aquello para que la envíe. Así que bendecido, te declaro en abundancia, te declaro próspero, declaro tu trabajo que Dios hace algo, te consigue uno mejor, o que comienzan a abrirse las puertas ahí mismo donde estás y comienzan a aumentarle el salario. ¿Por qué no? Dios puede hacerlo. Que Dios comienza a abrirte puertas de prosperidad. Tú no sabes de dónde vienen esas puertas, pero Dios sí sabe y ya están ahí. Pero tienes que creerlo, bendecido. Porque tus pensamientos no son sus pensamientos. Nuestro pensamiento nos dice, si no nos rompemos el lomo, no vamos a llegar a ningún lado. Bueno, tiene cierta lógica. Pero al mismo tiempo Dios dice, mi yugo es fácil y ligera de llevar. A veces con solo creer puedes alcanzar más que tú hacerlo por tus propias obras. Padre, decimos que andamos en abundancia. Decimos que todas nuestras necesidades están suplidas conforme a sus riquezas en gloria. Bien, este es solamente un preámbulo de la gloria que viene ahora para tu hombre interior, para tu espíritu. Ustedes que quieren sembrar vía internet pueden hacerlo a través de PayPal al correo El Apostolado de Cristo. Al correo El Apostolado de Cristo @gmail.com, y puedes dar su donación y participación en hacer que la palabra corra. Bien, vamos a darle continuación a este momento tan maravilloso que Dios nos ha dado. Yo me siento gozoso de poder recibir el consejo de Dios. Nunca tomen poco el consejo de Dios. El consejo de Dios, no la palabra del hombre, sino el consejo divino, el inmutable consejo del Señor Jesucristo, que nunca cambia y nadie puede alterar.
Así que bendecido, vamos a ir al tema de hoy titulado Los pensamientos de Dios en labios de nuestro amado pastor José Ángel Cano con nosotros. Bendecido eres con toda bendición. Bendecido. Gracias, pastor. A usted. Bendecido eres con toda bendición. Oye, qué maravilla, qué pensamiento ese, ¿eh? Cuando tú puedes decir, bueno, así piensa Dios. El mundo, fíjate, un saludo primeramente a todos los que nos escuchan y hacen posible que esta página pues siga corriendo a pasos vertiginosos por su llamada, su atención y el cuidado de saber que están al tanto de lo que es la palabra de gracia, lo que es el apostolado de Jesucristo. No el apostolado de un hombre, sino el apostolado de Jesucristo. Cuando Pablo dijo, por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones. Es decir, que eso fue algo que nosotros recibimos. Ahora, ¿de quién lo recibimos? Porque si recibimos un apostolado, pues tiene que ser de alguien que dirigía ese apostolado. ¿Y quién es ese que dirige ese apostolado? Pues no es nada más y nada menos que Jesucristo. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones. Después el apóstol Pablo pues puso otro pensamiento cuando dijo que él es el sumo sacerdote y el apóstol de nuestra profesión. Todos esos versículos los vamos a tener ahí en pantalla para que usted pueda ver que no son de nuestra imaginación, sino que están escritos en el Evangelio. No lo podemos violar, usted no lo puede saltar, usted no lo puede quitar. ¿Ve? Por lo tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. ¿Qué llamamiento? Bueno, ese por el cual recibimos la gracia del apostolado. Dice, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, el cual es Cristo Jesús. Esas cosas usted no las puede violar, sino tiene que ver cómo lo acomoda en su corazón. Dice que el espiritual acomoda todas las cosas. Lo espiritual y lo terrenal. Por lo tanto, vaya digeriendo eso, que su apóstol, su verdadero apóstol es Jesucristo. Y entonces pues Jesucristo pues utiliza hombres ahora en este tiempo para desarrollar su apostolado. Por eso es que el apostolado de la gracia no se puede caer. Usted le puede decir, ya no hay más apostolado, ya no hay más apóstoles, porque entonces tampoco, Jesucristo entonces no tiene con quién trabajar. ¿Con quién va a trabajar? Él tiene que trabajar con sus apóstoles, porque para eso dio un apostolado, gracia y apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, que Dios primeramente estableció en la iglesia apóstoles, maestros, evangelistas, los que enseñan, los que cuidan, los que ayudan, los que tienen don de sanidad, etcétera, etcétera. Es decir, que ahí están los dones del Espíritu Santo dados por el mismo Señor para nuestras vidas, para que podamos caminar de una manera sabia, donde unidos los pensamientos, donde pensemos igual, hablemos igual, cantemos igual, nos comportemos igual. Dios no quiere un evangelio realengo, que todo el mundo ande con un pedazo de medias verdades, sino dice que la verdad se derramó en la plaza y que cada uno vino a coger una porción de esa verdad, no de medias verdades. No podemos estar con medias verdades. Bueno, es arrodillándome, es parándome, es tirándome al piso, es imponiéndome las manos, es ungiéndome con aceite, es que Dios me bendiga, estoy bendecido, tengo que purificarme, o ya me purificó, me lavó, o tengo que lavarme. Entonces son incógnitas que la iglesia de hoy tiene hoy día. Entonces nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios, porque Dios tiene unos pensamientos y nosotros debemos de indagar cuáles son los pensamientos de mi Dios. Vaya pensando, ¿cuáles son los pensamientos de mi Dios? Porque si yo logro averiguar los pensamientos de Dios, voy a estar en el mismo sentir de Dios. No voy a estar en mi sentir, sino voy a estar en el sentir de Dios. Y ahí es donde usted tiene que indagar para que pueda comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Porque es una voluntad agradable y perfecta. Así que vamos a ver. Vemos como el pastor Iván pues le dio comienzo a este tema, porque lo estamos trabajando. Dios nos ha puesto el sentir de trabajar esto unánimemente. Es decir que cuando yo me toca presidir, pues
no vengo con nada que no consulte con él, o cuando él preside, pues algo que consultamos para estar en el mismo sentir. Porque una de las cosas más desagradables que tiene una iglesia, cuando tiene 3, 4 pastores, como ya nos pasó una vez, habíamos 4 o 5 pastores aquí en este centro cristiano de fe, gracia sobre gracia, y uno pensaba de una manera, otro pensaba de otra, otro ocultaba, bueno, yo te predico algo de lo que más o menos yo sé como tú crees para no tener problemas contigo. Y a mí todo eso me fue disgustando, porque con el tiempo yo dije, entonces no estamos en el mismo sentir. Entonces tú no estás en los pensamientos de Dios, tú estás en tus pensamientos. Tú estás en la forma de cómo tú agradas al grupo ese que está delante de ti, o cómo te agradas a ti mismo, o a los que creen como tú. Pero yo no estoy aquí para agradar a nadie. Yo no estoy aquí para agradar como tú crees. Sino mi ocupación es ver cómo cree Dios, cómo piensa Dios. Pues eso haré. Por eso es que de allá desde el viejo pacto hay un versículo en cuanto al libre albedrío, porque esto entonces encierra un libre albedrío en la persona cuando quiere pensar como ellos quieran pensar. Y creo que está en Números 24:13, que dice así: si Balac me diese su casa llena de oro y de plata, yo no podré traspasar el dicho del Señor para hacer cosas buenas ni malas de mi arbitrio, es decir, de mi albedrío, más lo que diga el Señor. ¿Qué dice ahí? Eso diré yo. Entonces tú no puedes estar buscando en el rompecabezas piezas de esas como que no encajan, y tú las quieres hacer encajar, y tú las recortas así, espérate, vamos a hacerle encajar aquí en el Evangelio. En el Evangelio tú no puedes traer nada que no pertenezca al Evangelio. Tú no ves que el Evangelio son las inescrutables riquezas. Ese era el misterio que había estado oculto desde siglos y edades. Dice que ninguno de los príncipes de este siglo le fue revelado, porque si le hubiera sido revelado no lo hubieran crucificado. Y por eso él dijo, no, si mi gloria es que me crucifiquen. Así que mi verdad, mi verdadera verdad la voy a ocultar, y después que yo resucite entonces la voy a revelar. Mientras tanto, esto es lo que hay. Entonces usted no puede ahora regresar a antes de la cruz y vivir antes de la cruz, porque ya los eventos de la cruz culminaron cuando él dijo consumado es. Sí, pero Jesús dijo en los días de su carne, efectivamente. Sabemos eso, hermano, y hay veces que estamos de acuerdo en ciertas palabras y expresiones de nuestro Señor Jesucristo en su ministerio terrenal, si van en línea con lo que Él después reveló después que resucitó. Pero si no están en línea, usted tiene que desecharla, porque Él mismo lo dijo. ¿A qué compararé el Evangelio? ¿A qué compararle el reino de los cielos? Pues digo, a un baúl, a un cofre, donde hay cosas nuevas y cosas viejas. ¿Ve? Ahí Él lo estaba diciendo. Y cosas buenas y cosas malas. Y un buen escriba, ¿qué es lo que hace? Lo escudriña todo, retiene lo bueno y desecha lo malo. Entonces, ¡ay, que dentro de la Biblia hay cosas malas! Mira, esas fueron las palabras que Él usó. Y son malas para ti en este pacto después de la cruz, si tú las quieres revivir, porque ya son cosas que Él abolió en la cruz del Calvario. Todas esas tradiciones, ritos, ceremonias, largas oraciones, el sufrimiento, todo ese postulado de dolor y de misericordia y de sufrimiento y de lamento todo eso Él lo culminó ahí en la cruz del Calvario, y cambió tu lamento en baile para que ahora tú puedas vivir la vida que agrada a Dios, tú sabes, con limpia conciencia. Y eso no es libertinaje, eso se llama libertad. Por eso es que Pablo dijo, nadie os prive con la libertad con que Cristo os hizo libres. Lo único que no toméis esa libertad como pretexto para la carne, para hacer lo que os venga en gana. Y si lo haces, pues ya como Dios te ha tomado por hijo, pues Él mismo se encargará de disciplinarte, de corregirte, de azotarte, de encaminarte, de alumbrarte, de guiarte, de llevarte, de traerte, porque Él domina tus pensamientos. Así que vamos a darle continuidad a ese pensamiento tan maravilloso que está ahí en Isaías capítulo 55, en el versículo 8, donde dice, porque mis pensamientos, esto es Dios hablando con sus profetas, con su pueblo a través del profeta. Hoy pues Dios ha hablado y habla a través del Evangelio. El Evangelio ya está escrito. Ahora Dios no tiene que buscarse un hombre para revelarle
cuáles son sus pensamientos, para que entonces ese hombre sea el único que pueda revelar los pensamientos de Dios, y uno tiene que decirle, oye, ¿qué dice el Señor? ¿Qué está diciendo el Señor en estos tiempos? Bueno, si usted quiere saber lo que Dios está diciendo en estos tiempos, léase a Pablo. Allá Pablo le va a decir cuáles fueron las últimas noticias que vinieron del tercer cielo. Las últimas noticias que vinieron del tercer cielo las tiene el apóstol Pablo. Así que usted tiene que ir allí. Pregúntele a Pablo. Pregúntele a Pablo. Usted no le puede preguntar a Pedro, no le puede preguntar a Mateo, ni a Lucas, ahí usted puede coger cierta información. Pero el que tiene las últimas noticias es el apóstol Pablo. Digo, si usted cree en Jesucristo. Amén. Por lo tanto, dice ahí en el versículo 8, porque mis pensamientos, escuchen, miren, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dice el Señor. Es decir, que con esos truenos, ¿quién duerme? Dice, bueno, si mis pensamientos no son los pensamientos de Dios, ni mis caminos son los caminos de Dios, entonces yo tengo que averiguar cuáles son los pensamientos de Dios y cuál es el camino de Dios, porque yo quiero andar en esa senda, yo quiero andar en ese camino. Entonces, pues Él te lo da. Allá en el libro de los Hebreos podemos encontrar un versículo que dice que ahora nos dio un camino nuevo y vivo. Mira, dice que nos dio un camino nuevo y vivo para que andemos por ese camino. Ya no estamos por la senda antigua, ahora andamos por un camino nuevo y vivo que Él abrió, dice, a través del velo. Es decir, esto es de su carne. Cuando su carne allí padeció, pues en ese padecimiento estaba abriendo un camino nuevo para cada uno de nosotros. Y esto hay que tenerlo bien grabado en la mente. Entonces, usted tiene ahora que dirigirse a Colosenses. Vamos a darle una visita al Evangelio que Dios le reveló al apóstol Pablo, y vamos al libro de los Colosenses, en el capítulo 1, en el versículo 16. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Entonces, dice ahí el versículo 19, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extranjeros y enemigos en vuestra mente, ahí donde están los pensamientos, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Entonces usted tiene que decir, bueno, ¿qué piensa Dios de mí? Pues fíjate, Dios dice en su pensar que el día de la cruz, con esa ofrenda que Él puso en el madero, ¿qué hizo Él por ti? Pues te limpió, te santificó, te purificó, te perfeccionó con una sola ofrenda. Y entonces te presentó delante de Él, a lo mejor delante de ti o delante de otro. Tú no estás como te ve Dios, pero aquí lo que nos debe importar es cómo me ve Dios, porque como tú entiendas que te ve Dios, así es como tú te vas a comportar. Dios, ¿cómo te ve? Bueno, Dios dice ahí en su palabra que Él te ve santo, sin mancha, irreprensible delante de Él. ¿Cómo te puede ver a lo mejor otro pastor o un amigo o una compañero, etcétera? A lo mejor te ven manchado, sucio, te ven con que tú no calificas. Y entonces, si tú le prestas tus sentidos
a la opinión y a los pensamientos de otra persona que no sea la de Dios, tus pensamientos y tus sentidos pueden ser extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque en la sincera fidelidad a Cristo tú tienes que pensar y acomodar los pensamientos de Dios en tu corazón. ¿Cómo me ve Dios? Dios me ve santo y sin mancha. Pues eso va a producir en ti una limpia conciencia y tú te vas a empezar a comportar y a presentar delante de los ángeles, delante del mundo y delante de Dios, santo y sin mancha e irreprensible. Pero si alguien te dice, hermano, pasa al frente para que se purifique, pasa al frente para que se limpie, pasa al frente para que sus pecados sean perdonados, pues así es como tú te vas a ver, como te están diciendo que ellos te ven, pero no es la opinión de Dios. Por eso es que allá en Isaías capítulo 55 versículos dice, vuestros pensamientos no son mis pensamientos y vuestros pasos no son mis pasos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el hombre siempre tiene malos pensamientos. Vamos a ver allá en Mateo capítulo 15, en el versículo 19, como nuestro Señor en su ministerio terrenal, ministerio espiritual, aunque Él era el espíritu, pero estaba en un vaso de carne, desarrollando un ministerio terrenal para cumplirlo y entonces pasarnos a una nueva etapa de nuestra vida, que era ya el hombre interior, perfeccionarnos para podernos darnos paso a la mente que nos iba a ser dada y a la mente que nos iba a ser imputada. Por eso es que ahora en este pacto el apóstol Pablo, que es el que trae las últimas noticias, dice, ¿mas quién conoció la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Yo quisiera que usted compartiera ese versículo. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. A lo mejor yo no sé si usted anda en otra mente. Usted anda en la mente del pastor que lo educa, o usted anda en la mente de un predicador o de un supuesto apóstol que anda en la vanidad de sus pensamientos. Pero nosotros queremos llamarle la atención y traerlo a usted a la mente de Cristo. Porque si usted está en la mente de Cristo, entonces usted va a empezar a pensar como piensa Cristo. Y bueno, ¿y cómo piensa Cristo? Bueno, Cristo dice que me prosperó. Cristo dice que en la cruz del Calvario Él llevó todas mis enfermedades, mis dolencias, mis padecimientos, mi pecado, mi iniquidad, y que por su llaga yo fui sanado. Así es como piensa Cristo. Eso por lo menos ese es el pensamiento que Él nos presenta. ¿Qué más piensa Cristo de mí? Pues dice que me bendijo con toda bendición. Sin embargo, ¿cuál es el pensamiento de los hombres cristianos de hoy día que todavía no han conocido que tienen la mente de Cristo? Que no se ven santos y sin mancha. Hermano, que Dios los bendiga y los guarde. Hermano, que Dios los bendiga, los guarde y los santifique. Hermano, que Dios los bendiga y los guarde. No están en los pensamientos de Cristo. Cuando usted se va a los pensamientos de Cristo, entonces usted tiene que congeniar con un Efesios capítulo 1 versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Así es como piensa Él. Ahora, ¿cómo piensa la iglesia actual? La iglesia está primitiva, la iglesia niña. Que Dios lo tiene que bendecir. Pero esa no es la verdad. Esa es mira, no es ni una media verdad. Esa es una falsedad. Porque ya Cristo te bendijo. Entonces hay otros que dicen que Dios te continúe bendiciendo. Ahí están en medio. Que Dios te bendiga, que Dios te continúe bendiciendo. Otros dicen bendiciones. Decir bendiciones y que Dios te bendiga es lo mismo. No te dejes engañar. Cuando quieres entrar de verdad, que la espada de la gracia se te clave en el corazón y saques tus pensamientos para afuera, tienes que verte bendecido con toda bendición. Y entonces ahí donde tú dices, Padre, porque te vas, mira, teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Ahí no te puedes salir de ahí. Entonces, veamos ahí, que vamos a ver que en el libro del apóstol de la circuncisión, Mateo, compañero de nuestro Señor Jesucristo, de Jesús en su ministerio terrenal, a mí me gusta siempre recalcarlo porque es así como debemos trazarlo. Mateo no es igual que Pablo, Pedro no es igual que Pablo, ni Lucas ni Marcos no son iguales que Pablo, ni Santiago es igual que Pablo, ni Juan es igual que Pablo. No te dejes confundir. Ellos fueron apóstoles de la circuncisión. El apóstol Pablo, apóstol de la incircuncisión para los gentiles y para todo aquel que crea que Jesucristo era su Mesías.
Por eso es que dice que el Israel actual está bajo maldición. Y hasta que no entre la plenitud de los gentiles, el Israel de Dios no será salvo. Así que tú tienes que saber dónde tú te ubicas. Si estás en el Israel de Dios o tú estás en la plenitud de los gentiles. Yo estoy en la plenitud de los gentiles. Yo estoy en la plenitud de los gentiles. Que Dios me escogió desde antes de la fundación del mundo como un ángel que guardé mi dignidad delante de Él. Que mi carne comete errores y cuál no. Dime que la tuya no comete errores. La mía comete errores. Y me glorío en mis debilidades. Mira, me glorío en mis debilidades. Para que el poder de Dios entonces repose sobre mí y me baste su gracia. Abba Padre. Diga el débil, fuerte soy. Prefiero declararme débil para que Dios me haga fuerte. Así, no, yo soy fuerte, yo sí, no me debilito. Cuidado con esas expresiones. Tú que dices que no caes, ten cuidado que no caigas. También en las mismas debilidades o peores. Entonces veamos ahí en Mateo capítulo 15, en el versículo 19. Mira cómo dice Jesús aquí, nuestro Señor. Dice, porque del corazón salen los malos pensamientos. ¿Ves? Del corazón del hombre salen los malos pensamientos. Salen los homicidios, salen los adulterios, salen las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Dice, estas cosas son las que contaminan al hombre. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Los pensamientos de nuestra carne, de nuestro viejo hombre. Por eso es que Dios te lleva a la plenitud de que tú puedas crucificar tu viejo hombre juntamente con Él en la cruz de Calvario. Y que tú puedas hacer morir lo terrenal que hay en ti a diario. Yo todos los días me levanto y como yo creo que muchos más. Y trato de hacer morir mis debilidades. Porque ellas a diario me atacan. A diario ellas pasan flechazos. Haz esto, haz lo otro, di aquello. Y me vienen. Hipócrita soy si no lo digo. Me vienen malos pensamientos a mi mente. Pero le doy gracias a Dios por Jesucristo que me ha dado su mente para llevar cautivo esos pensamientos a la obediencia a Cristo. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Si no, ese versículo no existiera. Si ese versículo dice llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, es porque hay unos pensamientos que no te convienen, que tú tienes que apresarlos y llevárselos a Cristo. Señor, mira para eso lo que mi carne está pensando, papá. Mira lo que estoy pensando, mira lo que estoy diciendo, mira lo que se me está ocurriendo. Me declaro y entonces ahí empiezo a confesar la palabra. Ahí empiezo a llamar las cosas que no son como si fuesen. Y me declaro débil delante de Dios. Señor, tú sabes que eres tú haciendo en mí lo que es agradable delante de ti mismo, porque yo por mí mismo no puedo. Y entonces ahí opera poderosamente en mí la fe de Cristo. Esa fe dice que opera poderosamente en lo que creemos. Entonces ahí en primera carta a los Corintios capítulo 3 vamos a ver cómo continúa el espíritu de gracia. Vamos a llamarlo así, el espíritu de gracia, porque ese espíritu de gracia dice que vendría a nuestras vidas. Derramaré de mi espíritu de gracia sobre toda carne. Entonces tú tienes que saber que aunque estás en un cuerpo terrenal, tienes un espíritu de su gracia sobre ti para que tus pensamientos sean ordenados y tus pasos sean ordenados. Esto es algo tremendo, esto es algo, mira, fascinante. Esto es espectacular. Saber que alguien que tú no ves está dominando tu vida, tu corazón, tus pensamientos, tus pasos, te guía, te trae, te lleva, te coge de la mano y tú dices, pero ¿dónde está? Que no lo veo. No tienes que verlo. Eso fue lo que le dijo él allá a Judas. No, a Santiago, ¿verdad? Y se lo dijo a Judas también. Y se lo dijo a muchos otros. Dichosos aquellos que sin verme van a creer en mí. Porque ellos lo vieron y no creyeron en Él. Sin embargo, nosotros que no lo hemos visto literalmente, físicamente, estamos creyendo en Él. Porque sabemos que Él opera poderosamente en la vida de los creyentes. Por lo menos yo he visto la mano de Dios en mi vida. Cuidándome, salvándome, llevándome, trayéndome, ofreciéndome
abriéndome puertas, que yo voy con la seguridad. Digo, hay una puerta ahí que cuando yo llegue va a estar abierta para mí, porque mi Dios pues abre puertas que nadie puede cerrar. Y voy con esa convicción, llamando las cosas que no son como si fuesen, porque esa es la mente de Cristo. Llamando cosas a la realidad, reviviendo cosas a mi favor, porque esa es la voluntad de Dios, que nosotros pensemos así. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que nosotros seamos prosperados en todas las cosas. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que nosotros seamos sanados de todo mal que nos asedia. ¿Por qué? Porque Él dice que llevó mis enfermedades. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que yo sea prosperado, que yo ande en prosperidad, que yo ande en buena finanza, que yo tenga un buen trabajo, que tenga lo suficiente para toda buena liberalidad. ¿Y por qué? Porque, bueno, primeramente Él no hace excepción de personas. Y segundo, que Él murió pobre para enriquecernos a nosotros en todas las cosas. Pobre porque se despojó de toda su gloria y murió ahí en la cruz. Y eso no fue por gusto, para que la gente lo vieran morir ahí y lo aplaudieran, sino eso lo hizo con un propósito, para llevar mi pobreza, llevar mis enfermedades, mis dolores, mis padecimientos, llevar mi iniquidad, mi transgresión, todo se lo llevó ahí con Él. Y cuando dijo consumado es que acabó su obra. Entonces ahora yo tengo que pensar, ¿y qué hizo Cristo en la cruz de Calvario por mí? Porque hay muchos que piensan, ay, pobrecito, tan bueno que era, y murió por mi culpa. Sí, murió por tu culpa, pero murió con un propósito, para que tú no cargues más esa culpa. Ya te desculpabilizó, te quitó la culpa. Entiéndelo de una vez por todas. Ya te hizo libre, te quitó la carga de encima. Entonces veamos cómo dice ahí. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 20. Bueno, del versículo 18 dice: nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase que ignorante. Chacho, como ofende esa palabra. Cuando tú le dices a alguien, sobre todo de la iglesia, usted lo que es como ignorante, usted no sabe de lo que usted está hablando, se ofenden, porque son palabras ofensivas. Pero para eso el Espíritu las reveló y las puso ahí, para que te ofendas. Si no conoces la verdad, eres un ignorante a la verdad, y necesitas que se te diga cuál es la verdad, para que salgas de la ignorancia y entres al conocimiento y a la sabiduría de Dios. Entonces te hagas sabio en los pensamientos de Dios, no en tu propia prudencia, que es lo que nos gusta a nosotros, hacernos sabios en nuestra propia prudencia y nuestros propios pensamientos y en nuestros propios estudios. Y Dios dice que todo eso es vanidad. Veamos ahí a ver qué dice. Dice: nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante, para que llegue a ser sabio. Oiga eso. Dice: porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que con esos truenos, ya tú sabes quién va a dormir con sus propios pensamientos y su propia sabiduría. Sino lo que más tenemos que hacer es indagar en la sabiduría de Dios. No en la sabiduría de este siglo, sino hay un versículo que te reconcilia lo que estoy hablando. Dice que Dios predestinó esta sabiduría para nosotros en este tiempo. Es la sabiduría predestinada. Una sabiduría que ya estaba ya predestinada para ti desde antes de los tiempos de los siglos. Y entonces Dios te la imputó por leyes de fe. Dice: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Eso no viene de ti ni de la universidad donde tú fuiste a estudiar teología. Eso no viene de ti. Sino esa es una sabiduría que viene, dice ahí, desde antes de los tiempos de los siglos. Dice: para nuestra gloria. Es decir, que cuando Dios hizo sabiduría, dice: esta es la sabiduría que tengo para mis hijos, los predestinados, que cuando llegue el tiempo se las voy a imputar por leyes de fe. Entonces esa sabiduría ya está en ti, imputada por leyes de fe. Ahora tú lo que tienes es que sacarla, más todo el bien de Dios que está en ti, que se ponga de manifiesto, porque esa ya tú la conoces. Ya está en ti. Tú no busques nada que esté fuera de ti. Todo está allá adentro. Todo está, su espíritu, su gracia, su sabiduría, su predestinación, su salvación, su bendición. Todo está dentro de ti.
Estás lleno, porque fíjate que dice que Él es la cabeza de todo principado y potestad. Él es la cabeza de todo principado y potestad. También dice que Colosenses capítulo 2, versículo 10. Le podemos dar un saltito ahí rapidito para que vean. Que mira, si este versículo tú lo crees, entonces tú te haces sabio en esa sabiduría. Mira lo que dice ahí el versículo 10. El 9 dice, porque en Él, hablando de Cristo, el resucitado, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces tú dices, ve pastor, eso es en Él. No, pero sigue leyendo. Dice el versículo 10, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Es decir, que si tú lees el Evangelio, tú vas a ver que dice, y en Él tú también, y en Él tú también, y más por Él estás en Cristo, y Él te llenó, y Él te salvó, y Él te sanó, y Él te bendijo. Es decir, que no hay nada, mira, no hay nada que esté en Dios que no esté en ti. Si no, su trabajo no estuvo bien hecho. Fíjate esto, lo importante que es, y estas son palabras con sabiduría predestinada. Todo lo que está en Cristo tiene que estar en ti, porque dice que Cristo fue hecho para que tú fueses a la imagen de Él. La manifestación Cristo se hizo para que tú fueses conforme a esa imagen, para que todo lo que esté en Cristo así también esté en ti. Que eso fue lo que dijo Jesús, para que tú en mí y yo en ellos, así como tú y yo somos uno, para que ellos sean uno en nosotros. Es decir, que tú no te quedaste fuera de la fiesta. No te quedaste fuera. Cuando tiraron la foto, tú estás ahí, mira, junto con Cristo, sentado en el trono. Tú no te quedaste fuera de la foto. Para que lo sepas. Todo lo que está en Dios está en ti. Todo, todito, todo, completo. Bueno, ahí dice, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Sigue de ahí. Ahora, a ti te hace falta pensar así. Pero si tú te pones a pensar, no, porque yo soy un pobre perdedor, que yo soy un vástago sin esto, que soy un gusano, que hazme nada, que tengo que purificarme, que tengo que santificarme, que mi carne me tiene atrapado, y entonces esa mala conciencia cada día te va haciendo, como que vas bajando no de peso, sino vas bajando de estatura. Cuando dice para que todos lleguemos a la estatura de un varón perfecto, y tú en vez de ir para arriba, vas, como decía el pastor Iván hace unos instantes, vamos en espiral, y entonces tú vas, mira, desespirándote para abajo, tú vas enterrándote en tierra, tú no sirvo, soy un pecador, no estoy bendecido, y cuando vienes a ver, estás convertido en una hormiguita en tu mente. Por eso es que dice que éramos enemigos en nuestra mente. Tú no ves que tu mente, si tú la dejas, ella te destruye. ¿Por qué tú piensas que hay personas que se vuelven locas? Por los pensamientos que ahí tanto piensan. Lo que no es, que llega un momento que los enloquece y salen, ya no puedo más, no puedo, y se vuelven locos. Entonces, mira, hay otra locura que es una locura buena, que es la locura del Evangelio, que fue la locura que habló el apóstol Pablo cuando dijo, sí, toleradme un poco de locura, porque os celo con celo de Dios. Y si estamos locos, para el Señor estamos locos. Yo prefiero estar loco para el Señor y loco en las cosas del Señor, como me dicen muchos compañeros de milicia que he tenido. Tú te vas a quedar solo. Tú estás como Pablo, que todos lo abandonaron y se quedó solo, porque eres muy radical con la gracia. ¿Y cómo tú quieres que sea? Término medio, que por agradarte a ti, entonces, oye, qué bien te quedó ese pensamiento, aunque estés diciendo que Cristo no viene, tengo que decirte, oye, eso está bueno. Nada, mira, salte para allá. No te quiero cerca de mí. Prefiero andar solo que mal acompañado. Prefiero andar como los que piensan como Cristo, teniendo la mente de Cristo activada. Entonces fíjate lo que más dice ahí. Efesios capítulo 2, ahí mismo estamos, y hay versículos para probarte esto. En abundancia. Capítulo 2,
Porque fíjate cómo se comportó la carne por un tiempo, porque Dios vio que los pensamientos del hombre no eran buenos, eran malos. Desde allá, desde Génesis, en el capítulo de Génesis lo dijo en el principio. Génesis capítulo 6, versículo 5, dice: cuando Dios vio que todos los pensamientos del hombre eran malos. Entonces ahora, eso lo trae aquí el Evangelio. Y mira lo que dice el versículo 3. Dice, vamos a tomarlo desde el versículo 1. Efesios capítulo 2, versículo 1. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros anduvimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Él, y entonces con Cristo. Dice: y por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo, para mostrar en los siglos venideros, es decir, en estos siglos que estamos viviendo y en los siglos que vienen, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, que cuando tú te vas y tú dices, bueno, la palabra dice que más nosotros tenemos la mente de Cristo. Vamos a volver a leer ese versículo. Más nosotros tenemos la mente de Cristo. Que yo tengo la mente de Cristo. ¿Y qué hago yo con la mente de Cristo? Y estoy pasando tantas necesidades y tantas aflicciones. Bueno, aflicciones vamos a tener. Y tribulaciones vamos a tenerla también. Pero cuando tú tienes la mente de Cristo activada, la mente de Cristo te ayuda a pensar lo que Él dijo. Mas no os preocupéis, porque ya yo vencí al mundo. Entonces Pablo te lo revela de otra manera en las noticias, mira, del diario del cielo, en el diario del apostolado del cielo. ¿Tú sabes lo que el apóstol Pablo dijo? Yo te voy a decir: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¡Wow! Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Es decir, que juntamente con la mente de Cristo está tu mente. Por eso es que Gálatas capítulo 5, versículo 16 en adelante, dice que la carne y el espíritu se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. La mente de Cristo y la mente tuya carnal, la carne y el espíritu luchan entre sí. Entonces tú tienes que saber a quién tú atiendes más, si a la mente de Cristo o a tu mente. Te dejas llevar mejor o guiar por tu propia intuición, que sabes mucho, o te dejas guiar por la mente de Cristo, que lo sabe todo. Una se cree que sabe mucho, la mente de Cristo lo sabe todo. Y no hay cosa oculta que no ha de ser revelada delante de su presencia y manifiesta delante de su presencia. La mente de Cristo lo sabe todo, Él lo tiene todo ahí controlado. Aún tú no has hablado, la palabra dice que ya Él conoce tus pensamientos antes que la palabra salga por tu boca. Bueno, David en un pacto inferior, mira cómo dijo, allá en el Salmo 94, mira como el salmista, pues hablando de estas cosas, mira cómo mencionó. Hay varios pasajes aquí muy importantes en el libro de los Salmos, y vamos ahí en el capítulo 94, en el versículo 11, 94:11, dice: Dios conoce los pensamientos del hombre, y entonces dice que son vanidad. Bienaventurado el hombre a quien tú, Dios, corriges, y en tu ley lo instruyes para hacerlo descansar en los días de aflicción. Así que los pensamientos nuestros son vanos. Vano quiere decir que no tienen fundamento, que hay veces nos equivocamos. Dios nunca se equivoca.
Hay veces que yo hago planes en mi vida y al final digo, wow, mira para esto. Yo tuve casi 3 meses pensando esto y planeando esto. Y me equivoqué, fallé. Me fallé a mí, le fallé a los demás, porque esto lo planifiqué en mi propia sabiduría. Me hice sabio con mis propios instintos y mi propio conocimiento. No consulté con Dios. Creí que me la sabía toda. Y entonces, fracasas. Pero cuando tú vas a Dios, le dices, Señor, muéstrame tus caminos. ¿Qué tú tienes para mí hoy? En este caso, en esta aventura, en este proyecto, ¿cómo tú quieres que esto se realice? Entonces siempre te vienen versículos de ayuda, haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante del mismo a través del Espíritu Santo. Entonces te pones en manos del Espíritu Santo. Señor, guía mis pasos. Espíritu que estás en mí, porque dice que el que se ha unido al Señor, un mismo espíritu es con Él. Esa es la mentalidad de Cristo. Te unió con su espíritu. ¿Para qué? Para que tu espíritu y el espíritu de Él estén en el mismo sentir, en el mismo parecer, en los mismos pensamientos. Que no desobedezcas lo que Dios tiene para ti, porque dice que tiene buenas obras preparadas antemano para que andemos en ellas. Entonces dices, sí, yo sé que Dios tiene unas obritas ahí para mí, pero muchachos, yo tengo otras por aquí que ni el mismo Dios sabe lo que yo tengo preparado por acá. Y te lo digo porque a mí me ha pasado, yo lo he hecho y he fracasado una y otra vez, y entonces ya me cansé de fracasar. Digo, pues ya no fracaso más. ¿Para qué voy a estar buscando pensamientos míos, ideas mías? No, déjalos de Él, porque los de Él son buenos. Los de Él están preparados de antemano, los de Él traen gloria, traen victoria, y somos más que vencedores por medio de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Para qué me voy a poner yo a tirar golpes por acá al aire y al final estar, bueno, vencido o no? No, me voy con el pensamiento de Dios. ¿Qué dice el pensamiento de Dios? Que soy más que vencedor. Pues ese es el que quiero. Entonces ya antes de llegar a la pelea, ya yo voy como ganador. Pero ¿tú vienes tan seguro? No, yo vengo más que vencedor. Ya yo vencí esto, ya esto está preparado de antemano. Entonces, el que te ve pensando así, dice, este se volvió loco. Este lee mucho a Pablo. Y a Pablo lo tenían por loco. Y se ha vuelto un adicto paulino. Mira, prefiero ser un adicto paulino que un adicto tuyo, que no sabe lo que estás pensando. Por lo menos a Pablo le revelaron un evangelio. A ti no te han revelado nada. Tú lo único que tienes son ideas descabelladas, igual que las mías, que no conducen, lo que conducen es más y más a la impiedad. Entonces prefiero irme al perito arquitecto. Por algo Dios lo puso como perito arquitecto. Por algo Dios lo escogió. Digo, este es el hombrecito que me hace falta. Este que conoce el reverso de la moneda, le voy a explicar ahora lo que es el evangelio oculto, la inescrutable riqueza, para que se la abra a mi pueblo. Y el que crea en lo que yo estoy diciendo, le va a ir bien. Así que tú aquí, mira, como dice allá la palabra en el viejo pacto, he aquí que te pongo la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Creo que eso está allá por el libro de Deuteronomio, que dice, mira, te pongo la maldición y la bendición, la vida y la muerte. Entonces te dice, escoge pues. Y todo el mundo dice, ve, que hay libre albedrío, escoge pues, pero no dice así. Dice, escoge pues la vida y la bendición para que te vaya bien a ti y a tu familia. Él no te da a escoger dos, una, dos, no, te dice, sí, mira, te pongo aquí esto y esto, escoge pues esta. Es como el consejo que tú le das a un niño cuando va para la escuela. Mi hijo, no hagas esto, obedece a la maestra, no te fajes en la escuela con nadie, no busques pleito, atiende las clases, en el autobús, no vengas caminando, ven en el autobús, no hables con desconocidos, haz eso que te digo. Ese es el consejo que uno le da a un hijo. Cuando está pequeño, instruye al niño en su carrera, y cuando sea grande no se apartará de ella. Esos son los pensamientos de Dios. Entonces, no, mijo, haz lo que tú quieras. Pues el hijo dice, bueno, mi papá no me da conducta, mi papá no me disciplina, mi papá no me da guianza. ¿Y por qué usted sabe eso? Bueno, pues yo fui un niño sin papá. Yo fui un niño que a los 8 años perdí mi papá y mi mamá. No tuve ni papá ni mamá para que me instruyeran. Entonces caí en las manos del mundo. Y andaba en la corriente del mundo, de allá para acá, de aquí para allá, cogiendo cantazos de un lado hasta otro, hasta que llegó el evangelio a mi vida. Y el evangelio entonces me dijo, pare de sufrir. Y con el evangelio me va bien. Mira lo que dice ahí: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y entonces
Repetimos eso, vamos a repetirlo porque es importante. Dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge. Entonces yo siempre, cuando me contaban de ese versículo, me decían: escoge, ven, Dios te da para escoger, porque tú tienes libre albedrío. Tú escoges la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Está en ti el escoger. Entonces yo decía: contra. Pero, entonces, Dios me tiene ahí a la soldada así, a que yo haga lo que me dé la gana. Hasta que un día encontré el versículo buscándolo. Porque cuando empecé, pues no tenía un diccionario bíblico, no tenía una concordancia. Entonces había muchos versículos que navegaban por mi mente, pero yo no sabía dónde estaban en la Biblia. Si no era lo que había oído de repetición. Y dije: no, esto no puede seguir así. Me tengo que buscar esos libros que están ahí hoy ahí. Para eso te los ponemos ahí, para que tú también los compres y te instruyas. Diccionario bíblico, una concordancia bíblica, el griego y el español ahí, para que tú veas cómo son los versículos de verdad, para que nadie te haga cuento. Porque a mí me decían este versículo: escoge. Escoge. Yo, escoge. Ya, no se me haga a mí, yo voy a escoger la muerte. Yo voy a escoger lo peor, porque es lo único que yo sabía escoger. Yo no tenía guianza. Hasta que entonces llegué al versículo, dice: escoge, pues, la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Es decir, que ahí hay un consejo. Eso no es: escoge lo que te dé la gana, aquí está la vida y la muerte, sálvese el que pueda. Como muchos dicen: oh, Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. Eso no sale en la Biblia nunca. Yo no lo he visto. Yo no sé si tú lo has visto, y si tú lo has visto, muéstramelo para ver dónde está. Porque la Biblia no dice: ayúdate que yo te ayudaré, sino más bien dice que Dios nos ayuda en nuestras debilidades, que Dios nos ayuda en todos nuestros caminos, que gracias a Dios que nos guía. Eso es lo que yo sí sé que dice ahí. Entonces, ahí mismo, ya que estamos en el libro de los Salmos, vamos a darle un saltito ahí al Salmo 33. A ver qué. Tú sabes, cuando tú tienes una naranja, eso, un limón, y tú lo estás exprimiendo así para sacarle todo el zumo, pues eso es lo que estamos haciendo hoy. Mira, estamos exprimiéndote así la naranja ahí. Yo le meto bueno, ahí tengo un aparatico eléctrico, eso, la pongo y la dejo en el gollejo, y la cojo y para sacarle todo el zumo. A eso tú tienes que hacerle al evangelio, sacarle todo el zumo, porque eso es vida, y es vida en abundancia. Salmos 33. Vamos a ver qué dice ahí. Consejo de Dios. No te metas en los consejos de los hombres, que los consejos de los hombres son vanos. Sí, pero es mi papá. Pero si mi papá no conoce el evangelio, sus consejos son de carne. Pórtate bien y no hagas lo malo. Eso es bueno, que tu papá te lo diga. Esos son consejos buenos. Yo prescindí de ellos. Pero cuando llegué al Padre de los padres, al Padre de los espíritus, pues dije: cuánta falta me has hecho en mi vida, Señor. Porque estaba sin consejo, estaba sin guianza, no tenía sabiduría celestial. Ahora le doy gracias a Dios que llegaste a mi vida, porque ahora me siento como un hijo de verdad. Porque cuántos padres hay por ahí que los pobres dan consejos de acuerdo a lo que ellos vivieron, y si su vida fue mala y pobre, pues ese es el consejo que le van a dar a sus hijos, malo y pobre. Por eso es necesario que los jóvenes, los padres, las madres lleven a sus hijos a la iglesia, a una iglesia donde sean instruidos en la palabra de gracia, la palabra esta que te estamos hablando, para que los niños se les despierte la mente de Cristo desde temprana edad. Desde que son pequeñitos, la mente de Cristo se les active, y entonces ¿sabes lo que vamos a lograr? Mejores niños, vamos a lograr mejores matrimonios. ¿Sabes cuántos pastores yo conozco que dejaron sus matrimonios en el ministerio que conocí por imitar al líder? Casi todos los pastores se divorciaron por congraciarse con el líder. Y como vieron que su líder se divorció 2 o 3 veces, se casó 2 o 3 veces, pues así andan ellos por ahí. Es decir, que un líder tiene que tener unas primicias firmes para poder instruir a otros, y por eso tenemos que prepararnos con la mente de Cristo para poder instruir a otros. Si no, lo que estamos hablando es nuestras propias vanidades. Aquí errores cometemos todos, caídas tenemos que caernos todos, pero poderoso es Dios, que cuando tú te caes, 100 veces te caes y 1000 veces te levanta Él.
Las veces que te caiga, Él te va a levantar. Ya yo cuando caigo con estilo, porque me he caído tantas veces que cuando voy para el piso digo, me caigo. Digo, olvídate que sé que el Señor me va a sostener. Porque no hay otra. No hay otra. Veamos ahora como dice aquí. No importa, mira, eso no importa. Lo importante es lo que vamos a hablar ahora. Mira lo que dice aquí. Ahí en el capítulo 33. Sí, en el versículo 11. Sí. Dice, el consejo del Señor permanece para siempre. Los pensamientos de su corazón son por todas las generaciones. Oye ese versículo. Salmos capítulo 33, versículo 11. El consejo de Dios permanece para siempre, no muda. Eso fue lo que le juró a David. Le dijo, mira, una vez he jurado por mi santidad, lo que ha salido por mis labios no lo mudaré. Mi consejo será para siempre. Se lo dijo allá en el Salmo 89 a David. Por los pensamientos del corazón de Dios. Dice que son, mira, por todas las generaciones. No es que en aquella generación los pensamientos de Dios eran uno y ahora son otros y después van a ser otros. Y entonces hay que estar activándose como una computadora, upgrade en los pensamientos. No, los pensamientos de Dios son de generaciones en generaciones en generaciones. Porque en Dios no hay mudanza. Dios no hay cambio. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Le dijo a David, una vez lo he pensado, lo he dicho y también lo haré. Imagínate un Dios que cada 3 o 4 generaciones ande cambiando de pensamiento. Entonces eso te traería loco. Pero para tu seguridad y tu consuelo, los pensamientos del corazón de Dios son por generaciones. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Prosperarte, sanarte, tenerte en salvación. Sanarte no, ya Él te sanó en fe. Ahora te tienes que tú ver sano. Tú tienes que llamar la sanidad a ti. Sacarla de dentro de ti, porque ya la sanidad, la cura está dentro. Mira, la cura de nuestras enfermedades está dentro de nosotros. ¿Sabe cómo se llama? Graciacilina. Tienes que sacarla. Toda esa gracia que está dentro de ti, sacarla, y esa es la que te va a curar. Por eso el apóstol Pablo le dijo, mira Pablo, no me vengas con que me has orado 3 veces y que un aguijón de Satanás que te estaba bofeteando, no me vengas con esos cuantos. No. Oye bien lo que te voy a decir, Pablo. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tus debilidades. Así que no me vengas con cuentos que si aquí Satanás fue destruido. No me vengas que Satanás te está bofeteando y que me vienes orando. No. Satanás fue destruido en la cruz del Calvario. El diablo destruido en la cruz del Calvario. Hebreos capítulo 2, versículo 14. No puedes venir con otro pensamiento. Que si Satanás anda vivo, que si el diablo anda vivo, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, ¿qué hacemos con ese versículo? Así que por cuando los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir. No para darle 3 golpes y tirarlo a la lona y entonces está sentado en el cuadrilátero cogiendo un aire para volverse a... No. Dice que Dios lo destruyó. Dice para destruir por medio de la muerte al que tenía. Ya no tiene, dice al que tenía el imperio de la muerte, es decir, esto es el diablo. Que Pablo se quedó, no, que Satanás anda como león rugiente, que el diablo, mira, Pablo pasó por una experiencia grande. Dice, cuando yo era niño hablaba como niño, cuando ya yo fui adulto, pues entonces tuve que empezar a pensar como adulto. Cuando era niño caminaba como niño, hablaba como niño. Mas cuando fui adulto, lo que era de niño lo fui dejando para empezar a caminar como un adulto. Y eso tú tienes que entender, lo que aún Jesús dice que crecía en gracia y en conocimiento y que el Espíritu de Dios estaba sobre él. Busquemos ese. Mira, que dice que aún Jesús crecía en gracia y en conocimiento. Imagínate, era un niño de 8 años. Él se tuvo que empezar a buscar, empezar a encontrar quién era él. Ven acá, mamá. ¿Y cómo es que los libros dicen que la Virgen concebirá? Esa fuiste tú. Y entonces no, porque aquí tú sabes, los papiros estos dicen que la Virgen concebirá y dará a luz un niño y que su nombre será llamado admirable, consejero, Emmanuel. Eso quiere decir Dios con nosotros. Ese eres tú, mamá. Porque dice que ese niño iba a ser Padre fuerte y Dios eterno. Seré yo. Y Jesús mismo se tuvo que empezar a encontrar
a conocer qué es lo que había dentro de él. Y eso te tiene que pasar a ti también. Tú tienes que crecer en gracia y en conocimiento para que tú sepas quién tú eres en Cristo Jesús. Pues dice que el niño, mira eso, mira. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Y mira ahora este otro. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Entonces eso mismo que pasó en él está pasando en ti, que tú estás creciendo en gracia, en conocimiento, y la gracia de Dios está en ti, en tu espíritu, porque el que se ha unido al Señor, un mismo espíritu es con él. Entonces todo eso tú tienes que sacarlo para afuera. No, que Satanás, que anda como... Todo eso, mira, todo eso fue en la niñez paulina. Y Pedro también dijo eso. Eso fue en su niñez, en su crecimiento. Cuando ya era hombre y empezó a hablar como hombre y pensar con la mente de Cristo, dijo, ya al final de su carrera, dijo, bueno, el diablo fue destruido en la cruz del Calvario. Porque si Cristo murió, mira, si Satanás todavía anda por ahí y el diablo, entonces la obra de Cristo no fue completa en la cruz del Calvario, mi hermano. Piensa eso. ¿Qué pasa? No te turbe, no se turbe su corazón. Que tus sentidos no sean extraviados de la sincera fidelidad en Cristo. Con todas tus buenas suposiciones y todo tu buen intelecto y toda tu buena intención de ver dónde encaja ahora Satanás en el Evangelio. No, Satanás no encaja en el Evangelio. Porque si Satanás todavía está vivo y encaja en el Evangelio, entonces Pablo dijo, por demás murió Cristo. Aún estamos en vuestros pecados, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Por eso es lo importante de este tema, los pensamientos de Dios. No los tuyos, los de Dios. Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4. Bueno, si mira, desde el viejo pacto, si tú eres sabio y te recuerdas bien en el viejo pacto allá en Isaías y en el mismo libro de Ezequiel 28, al final, como para el versículo 19, 20, 21 y 20 y tanto, dijo, y para siempre dejarás de ser. Entonces no puedes ubicar ahora a Satanás aquí en este pacto. Ya Satanás dejó de ser. Ya eso es un periódico de ayer. Vamos a ver qué dice ahí Hebreos capítulo 4 en el versículo 11. Bueno, del versículo 10 dice, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de la suya. Es decir que reposo, mira, reposa, date tranquilo, calma, deja tu mente, mira, tu mente humana, déjala tranquila, no trabajes más con esa mente. Empieza a trabajar con la mente de Dios. Entra en el reposo de Dios, porque ya Dios reposó, dice, de todas sus obras. Si Él reposó de todas sus obras, es porque todo lo que interrumpía la relación entre Dios y tú, incluyendo a Satanás, fue destruido. Por eso es que Él dijo, mi obra terminó, consumado es. Y entonces está en su reposo. Y entonces te dice a ti, mira, porque el que ha entrado en su... Ahora, si tú no has entrado en el reposo de Dios, tú tienes problemas con Dios entonces. Porque ya Dios reposó y está reposando. Y tú dices, sí, pero todavía hay que combatir con el diablo, hermano, porque está como león rugiente buscando a quien devorar. Pues eso lo habló un Pedro en su niñez espiritual, igual que lo habló un Pablo. Pero por eso la palabra, tú vas creciendo, porque a medida que tú vas creciendo en el Evangelio, te vas dando cuenta. Bueno, Pablo bautizó, Pablo impuso mano. ¿Cuántas cosas no hizo Pablo? Y después, mira, Cristo lo fue llamando, Pablo, Pablo, ven acá un momentico, tengo que hablar contigo. Yo no te envié a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Vamos a buscar eso, mira. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 18. Y regresamos ahí a Hebreo en unos instantes. Primera carta a los Corintios, capítulo 1. Dice, vamos a tomarlo, vamos a leer bien qué fue lo que pasó aquí. Dice, versículo 10, capítulo 1, versículo 10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos,
por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolo, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está Cristo dividido? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que ninguno de vosotros es bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a ningún otro. Entonces tú dices, ¿ves? Que Pablo bautizaba. Sí, pero no te quedes ahí. Lee el próximo renglón. Versículo 17. Pues no me envió Cristo a bautizar. ¿Y por qué le estaba bautizando? Porque estaba en su niñez cristiana. Estaba en los primeros pasos. Cuando él se convirtió al Señor, o mejor dicho, cuando el Señor lo convirtió a su camino, que él recuperó la vista, cuando él fue allá a Matías o Ananías, ahora no recuerdo bien el nombre de ese profeta, ¿qué fue lo que le preguntó? ¿Y ahora qué hago? Pues ese profeta le dijo, pues bautízate y arrepiéntete para que tus pecados sean perdonados. Ese fue el primer paso de Pablo. Bautízate y arrepiéntete para que tus pecados sean perdonados, porque eso es lo que sabía ese profeta. Ese profeta tampoco sabía más. Ese profeta sabía lo que sabía Juan el Bautista. Por eso es que Pablo después, cuando aprendió y vio a Priscila y Aquila, los llamó aparte y le dijo, mira, verdaderamente es un buen expositor de la palabra, pero solamente conoce hasta el bautismo de Juan. Y así está la iglesia de hoy, solamente conocen hasta el bautismo de Juan, que eso es lo que estaba haciendo Pablo, practicando el bautismo en agua, el bautismo de Juan. Pero entonces ahora Dios lo llama y le dice, Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el evangelio. Es decir, que el evangelio no trae bautismo en agua, sino lo que trae es el conocimiento del bautismo en su muerte. Romanos capítulo 6 versículos 3 y 4. Sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque si usted bautiza hoy en agua, hermano, usted está fuera del pensamiento de Dios. Si usted está bautizando con el bautismo de Juan, entonces usted no está en los pensamientos de Dios, usted está en los pensamientos del primer pacto, en los pensamientos de Juan. Usted tiene que estar en los pensamientos de Dios, en los de Cristo. Que le dijo a Pablo, yo a ti no te envié a bautizar porque tú andas bautizando en agua. Yo a ti te envié a predicar el evangelio, para que mi cruz no se haga vana. Porque si tú predicas en agua, entonces el bautismo en su muerte vano se queda. Y ahí es donde tú tienes que meterte en esperanza contra esperanza y decir, bueno, Cristo me bautizó en la cruz de Calvario. Sí, pero si yo no estaba allí, no estaba allí, tú sí estabas allí, porque dice que Dios estaba en Cristo reconciliando todas las cosas, las que estaban en los cielos, tú, las que estaban en la tierra, los de aquellos días, y dice los que estaban debajo de la tierra, los que ya se habían muerto. Es decir, que ese día, el día de la cruz, Dios estaba reconciliando en Cristo todas las cosas, las que estaban en los cielos, nosotros que no habíamos bajado todavía a participar de carne y sangre, los que estaban allí, los que estaban debajo de la tierra o dentro del mar. Fuimos reconciliados en esa muerte para ir a recibir el Espíritu de gracia y el bautismo en su muerte. Volvamos allá a Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4. Mira, estas cosas las habló Jesús. Lo que cuando tú conoces bien el evangelio, entonces tú ubicas aquí, ubicas allá. Mira lo que dice Pablo en el versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, la coyuntura y los tuétanos, y discierne, mira, los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces tú dices, uy, Jesús habló de eso. Veamos ahí Lucas capítulo 2. Jesús anunció que venía una espada. Lucas capítulo 2. Este es maravilloso, el evangelio. En el versículo 33
Versículo 35, ahí directo ahí, dice, y una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Si tú lees bien allá en Hebreo, capítulo 4, versículo 12, esa es la espada de filo que penetra hasta partir y separa las intenciones de tu corazón y lo saca y se los demuestra al Señor que tú estás pensando. Por eso es que hay veces que tú vienes con un pensamiento y Dios te cambia ese pensamiento y te pone su pensamiento en tu mente. Y tú dices, pero Dios mío, ¿cómo es que yo venía pensando esto y cambié de pensamiento? Porque Dios tiene ese poder. Dios tiene el poder de estar en tu mente y guiarte. Porque dice que los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu de Dios. Esa es responsabilidad de Dios. Si te ves, y si tú estás en oración, que tú siempre estás confesando la palabra, orando en todo tiempo, no buscando un momento para orar, sino orando en todo tiempo, confesando la palabra, creyendo en la palabra, pues Dios sabe cuáles son las intenciones de tu corazón. Y si pasa un pensamiento que no te conviene, Dios mismo dice que muchos son los pensamientos del hombre, mas de Dios está el ordenar sus pasos. Y te ordena los pasos, y te ordena los pensamientos, y trabaja con tu mente. Y al final tú dices, toda la gloria es para Dios. Abba, Padre. Y te quedas tranquilo cuando entonces tú empiezas a ver, oye, yo estaba como que pensando así y para acá. Y de buena primera, el Espíritu de Dios me llegó para acá y todo me salió bien. Entonces empiezas a confiar en esa intuición que tú la vas a ir conociendo paso a paso, como Dios, tú tienes pensamientos y como Dios te coge esos pensamientos, te aparta de ellos y te enfoca en los pensamientos que Él quiere que tú te enfoques. Y te guía y te lleva a toda verdad y te lleva a lo que tú quieres, a los deseos de tu buen corazón. Porque tenemos un buen corazón, tenemos el Espíritu de Dios. Y esto es muy importante en nuestras vidas. Así que quisiera despedirme con este versículo que se encuentra ahí en el libro de los Romanos, capítulo 4. Esta es una primera parte de que estamos hablando de los pensamientos de Dios. Y sé que el pastor Iván pues también tiene sus notas. Y si no es hoy, pues quizás que el tema lo hemos extendido un poco, porque es que Dios necesita hablarte de sus pensamientos en tu cabeza, en tu cabecita. Ahí en esa cabecita que tú tienes, aunque pienses cosas que a veces no te convienen y vives desagradado con tus propios pensamientos, ahí también están los pensamientos de Dios. Pídele a Dios que sean los pensamientos de Él los que tomen control de tu mente y de tu cabeza, para que seas sobreedificado en el mundo del Espíritu. Siempre la carne va a ser de la suya, pero tú te vas a dar cuenta que las cosas que yo hacía ya no las hago más. Estaba por un 100%, ya voy por un 50, un 30, un 40. Siempre Dios te deja un % de cosas que no te conviene para que te baste su gracia. Porque si te quedas en cero, pues entonces te conviertes, entonces te empiezas a gloriar. No, yo sí que soy el mejor del equipo. Y no. Tienen que haber debilidades en ti, tienen que haber cosas adversas, tribulaciones, aflicciones, tienen que haber malos momentos, angustia, dolores, padecimientos, para que el poder de Dios pueda reposar sobre ti. Y entonces tú digas, la gloria es para el Señor. Estaba pasando por una situación y sé que el Señor me libró de la boca del león, me sacó por los pelos de este problema. Y entonces pueda seguir alabándolo, porque si no se queda él sin alabanza. Si tú no tienes problema en la vida, se queda él sin alabanza, porque tú verdaderamente alabas cuando tú sabes que Dios está operando poderosamente en tu vida. Entonces pone la alabanza en tus labios y tú estás en todo el tiempo, gracias Señor, gracias Padre, gracias a ti Señor. Y todo lo que pasa en tu vida, tú le das gracias a Dios. Amén. Veamos ahí como dice ahí Romanos capítulo 4. Esto es muy importante ya para despedirnos. Dice, por tanto, versículo 16, Romanos capítulo 4, versículo 16. Hay 3 versículos aquí, con esto concluimos. Dice, por tanto, es por fe, porque todas estas cosas tienes que analizarlas a través de la fe. Es por la fe, la que, mira, lo que tú estás esperando y no lo ves. Eso es fe. Pero ¿cómo voy a esperar algo que no veo? Ahí es donde está la cosa.
Ahí donde muchos se cuelgan, dicen, no, yo necesito ver para creer. Pues entonces Dios no puede trabajar contigo. Dios necesita trabajar con los que creen ciegamente en Él, en que Él va a llegar. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para lo que es de la fe, para lo que es de la ley, sino también para lo que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Vamos a repetir ese versículo, como que lo parafraseé un poquito ahí dificultoso. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, la cual es padre de todos nosotros. Porque aún en la ley usted tenía esperanza en que Dios iba a hacer. Usted ahí, pues por eso te dice ahí, no solamente para lo que es de la ley, la fe que estaba en la ley. En la fe, en la ley había una fe, una esperanza de que Dios iba a hacer, de que Dios iba a hacer, de que Dios iba a hacer. El asunto es que ya Dios hizo. Y ahora usted no puede estar en esa fe, en esperando de que Dios va a hacer, sino usted tiene ahora que decir, ya Dios hizo, por lo tanto, déjeme llamar lo que Él hizo a existencia. Sacarlo del mundo invisible y traerlo al mundo visible. Y eso no es locura. No, eso no es locura, eso es gracia. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros, como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos. Aquí donde está la locura del evangelio, y llama las cosas que no son como si fuesen. Dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años. Entonces, y su esposa estéril. Entonces tú tienes que ser imitador de estos grandes hombres que Dios utilizó para mostrarnos el camino. Que tu fe no se desvanezca, que tu fe no se debilite, que tu fe, en vez de desvanecerse, se fortalezca más y más por las pruebas y los testimonios que has tenido de Dios en tu vida. Porque a mí me vienen pruebas y hay veces que la carne como que se me quiere debilitar, como decir, pero es que yo no creo que... Y entonces rápidamente me vienen todas las maravillas, los milagros, las proezas que Dios ha hecho en mi vida. Dios, espérate, no, confusión no. Dios sí, y con su fe voy para todas partes. Soy más que vencedor. Porque si dejo que mi carne me ministre, me vence. Pero mi carne no me puede vencer con sus dudas, inquietudes e incertidumbres. Más bien yo tengo que vencer a mi carne con la realidad de la fe, con la vida de la fe, porque la fe es viva, es algo que vive dentro de ti, con la vida de la fe que hay en mí. Así tengo yo que vencer las acechanzas de mi cuerpo terrenal. Así que te declaramos en victoria, te declaramos más que vencedor, te declaramos en los pensamientos de Dios, te declaramos en la mente de Cristo, te declaramos próspero, sano, salvo, bendecido con toda bendición, pasado de muerte a vida. Que todo el bien de Dios está en ti. Que el que se ha unido al Señor, un mismo espíritu es con Él. Reclama tu prosperidad. Dios se hizo pobre para hacerte a ti rico en todas las cosas, no solamente las materiales, sino reclama también la bendición y las riquezas espirituales a tu vida, porque ellas van a traer gran provisión de finanzas a tu vida también. Mejor andemos en los caminos de Dios, más prosperidad vamos a ver en nuestro caminar. Así que te declaramos bendecido, Abba Padre, y acuérdate, honrando el apostolado de Jesucristo, gracia y fe para todas las naciones. Bendecido eres con toda bendición. Hasta la próxima. Un saludo del pastor Iván López.
la idea de seguir, hermanos, bajo las prácticas del viejo pacto? Si ya Jesús en ti está morando, ¿cuál es la idea de seguir viviendo siempre en temor del diablo y del infierno? Si ya Jesús en ti destruyó ese imperio, no vivas ciego a la verdad, porque es una realidad que Jesús ya la ley abolió y al diablo destruyó. Por nosotros vengo en el nombre del apostolado, que con denuedo dice la verdad, que la ley y la gracia no se pueden mezclar. No vivas más bajo los rudimentos, ni en cuanto al ejercicio corporal, y no obligues a los gentiles más a judaizar, sino vivir por fe sin ritos. ¿Cuál es la idea de seguir, hermanos, a los creyentes siempre bautizando? Si ya Jesús en ti está morando, ¿cuál es la idea de el pan y el vino? Si es obvio que eso no es más que un rito, son símbolos de Cristo. Dejen ya esos sacrificios, no vivas ciego a la verdad, porque es una realidad que Jesús ya la ley abolió y al pecado eliminó. Por nosotros vengo en el nombre del apostolado, que con denuedo dice la verdad, que la ley y la gracia no se pueden mezclar. No vivas más bajo los rudimentos, ni en cuanto al ejercicio corporal, y no obligues a los gentiles más a judaizar, sino vivir por fe sin ritos. Ejercicio corporal, y no obligues a los gentiles más a judaizar, sino vivir por fe